de Juan, capítulo 2. La semana pasada estuvimos viendo con Nicolás el verso 18, ¿cierto? Que nos hablaba en cuanto al anticristo, que habían escuchado ya que venía el anticristo y que ahora se habían levantado muchos, ¿cierto? En este espíritu, en la posición, en la doctrina del anticristo, negando al Señor Jesucristo, ¿cierto? Aunque entendemos que hay ambas cosas, un personaje, también hoy está quienes son anticristos, ¿cierto? Quienes son anticristos, que niegan al Señor Jesucristo, que niegan la doctrina correcta de Él. Y va a decir el verso siguiente en el que nos vamos a enfocar hoy, o que es la base para lo que vamos a aprender hoy, el verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Vamos a orar y comenzamos. Señor amado y Padre Celestial, sea usted dirigiendo nuestras vidas, sea usted dirigiendo esta enseñanza. Padre Celestial, sea usted infundiendo aliento, exhortando, animando en la vida de cada uno según lo necesitemos. Señor, somos un pueblo necesitado de tu palabra, Señor. Y rogamos y anhelamos, Señor, que usted nos instruya. Abra nuestros corazones, quite distracciones, Señor. Denos un temor reverente para escuchar su palabra con responsabilidad, sabiendo que se nos hace responsable de todo lo que oímos. Padre Celestial, guíenos, abra nuestros corazones. Yo se lo ruego, Padre Celestial, si hay pecado, si hay desánimo, si hay, Señor, superficialidad, Señor, distrayendo nuestra mente, Señor, gobiérnenos. Padre Celestial, ponga la atención por sobre el calor, por sobre quizás la incomodidad, sea el deseo, el anhelo de tu palabra superior a todas aquellas cosas. Padre Celestial, que podamos escudriñar tu palabra, que podamos, Señor, sacar enseñanza clara, agua viva, pan de vida para nosotros. Padre Celestial, sacia nuestra sed. Yo se lo ruego, Señor, no necesitamos oír otra voz. No necesitamos, Señor, ver un personaje aquí. Necesitamos, Señor, oír tu voz. Hablar a nosotros como cuando te sentaste al pie del monte para hablarle, Señor, a las multitudes. Háblanos hoy en día. Háblanos con claridad muchas cosas, Señor, para que aprendamos y crezcamos en ti. Señor, gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes. Gracias por la libertad que tenemos de abrir tu palabra. Gracias porque aún podemos abrir las puertas, Señor, y tener un culto abierto, público. Señor, gracias. Sé tú, Señor, glorificándote en este tiempo. No sea yo, ni la vida de cada hermano, seas tú glorificado en este tiempo. Y ayúdanos a aprender cómo glorificarte más y mejor. Te honramos, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de quizás llegar a este versículo que nos habla de que algunos salieron de nosotros porque no eran de nosotros, pues si hubiesen sido de nosotros hubiesen permanecido, ese concepto, hermanos, es tremendamente profundo, duro, confrontacional y necesario. Pero antes de llegar a eso, hay que introducir este tema, hay que llegar a poder comprender esto. Por eso no prometo que va a ser breve hoy, pero vamos a aprender, ¿cierto?, de la palabra del Señor. El apóstol Juan, como decía Nicolás la semana pasada, siguiendo el hilo de la carta, porque no tomamos versos separados para aprender, sino que ahí están inmersos en un texto, en una carta, ¿cierto? El apóstol Juan venía diciendo en el capítulo 2, bueno, desde el verso 12 decíamos, le decía a la iglesia, les escribo a ustedes creyentes, a hijitos, a los padres, a los pequeños, les escribo a ustedes que son verdaderos creyentes. Les escribo a ustedes, ¿cierto?, que no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿cierto? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ahí hay una primera confrontación sumamente directa y fuerte, ¿cierto? Le dice, ustedes creyentes, no amen al mundo. Y si están amando al mundo, bueno, dice, el amor del Padre no está en él, no está en aquel, ¿cierto? Algunos de los que a los que Juan le estaba escribiendo estaban justificando su vida pecaminosa, ¿cierto? Había una línea de pensamiento griego que decía, bueno, si nace de mí, debo obedecer eso.
si nace de mí es natural, debo obedecerlo. La carne anhela estos pecados, entonces yo me debo dar a los pecados. Aunque mi espíritu, ¿cierto?, quiere otras cosas, la carne anhela la diversión sexual, los desenfrenos, la comida en exceso. Entonces, como es de la carne, creo que no afecta al espíritu y voy a dárselo a la carne, porque para eso está la carne, ¿cierto? Decían eso y se justificaban diciendo, bueno, esto es natural, esto incluso quizás es voluntad de Dios, que yo me entregue a la carne, porque si no, no nacería de mí el hacer estas cosas. Y Juan va a aclarar directamente esto de entrada. Bueno, va a decir, si alguno ama el mundo y las cosas de este mundo, hablando de los deseos de carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el amor del Padre no está en él. Es imposible que el Padre provea sus sentimientos para mí. Hermanos, no creen que esto es lejano. Muchos hoy en día se enfrentan a situaciones cuando dicen, bueno, pero es que yo amo esto. Dios se va a complacer porque Él me ama. Yo amo esto. Debe venir de Él que yo haga estas cosas. Debe venir de Él que yo me relacione con esta persona. Debe venir de Él que disfrutemos de la comida y la bebida. ¿Cierto? Pero la teología, la enseñanza de Dios en la Biblia nos va a decir, el mismo Juan en 1 Juan 1:5 lo vimos, que ningún pecado puede provenir del Padre. Ningún pecado puede provenir de Él, pues Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Recuerda eso? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No puede provenir pecado de Él. No puede provenir tampoco del Padre, y este punto quizás hay que ponerle tanta atención. No puede provenir del Padre que nos enfoquemos, que nos demos, que nos entreguemos a cosas que son pasajeras. No puede provenir del Padre que nuestra vida esté puesta en cosas pasajeras. ¿Por qué? Pues Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1, 18 al 21, vamos allí. Primera de Pedro 1, 18 va a decir, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La palabra del Señor nos va a decir que hemos sido rescatados de una manera vana, superficial de vivir. Hemos sido rescatados de vivir para las cosas que perecen, para las cosas que se acaban. No puede ser del Padre que ahora nos volvamos a enfocar en eso y nos volvamos a entregar a estas cosas que se acaban con el uso, ¿cierto? Que se deshacen. Dios, al salvarnos, hermanos, nos ha librado del pecado, de la esclavitud del pecado, pero también de alguna manera nos ha librado de la temporalidad, de ser pasajeros, de vivir para lo pasajero. Recuerda esto, el Señor nos ha dado vida eterna, para que lo que vivimos ahora no lo vivamos solo como para este momento, sino que vivamos para la eternidad, vivamos viéndole a Él, vivamos entendiéndole a Él, vivamos mirando la herencia incorruptible que está por delante, vivamos mirando el cielo, vivamos mirando lo que Él anhela para nosotros, ¿cierto? No aquello que es pasajero. Dios nos ha librado de las pasiones por las cosas superficiales, vanas. Dios nos ha librado de una vida superficial como vapor. Dios nos ha librado, ¿cierto?, de estarnos gastando continuamente por cosas y deseos infructíferos que no tienen más bien o ganancia que solo para esta vida actual. ¿Se recuerda a Pablo ahí en 1 Timoteo 4:8? Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad, ejercítate en las buenas obras, porque el ejercicio corporal para muy poco es provechoso, pero la piedad para todo, para esta vida y para la venidera. Pablo le dice, hey, no te ocupes tanto de ese ejercicio temporal, pasajero, que solo tiene un fruto micro, pequeño, absolutamente pasajero. Enfócate en lo que realmente tiene valor, hacer buenas obras que va a tener su recompensa en la vida eterna, hacer el bien, predicar el evangelio que te va a hacer bien en la vida que viene con Cristo, te va a dar un reconocimiento, galardón junto con Él. Mire lo que
Pedro también va a decir nuevamente ahí en 1 de Pedro capítulo 4. Capítulo 4, versos 1 al 3. El Señor nos ha librado, hermanos, para no seguir viviendo como avestruces, con la cabeza puesta en la tierra, en estas preocupaciones, en estas pasiones, en estos deseos. 1 de Pedro 4, verso 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mire este versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. La palabra del Señor nos va a decir que Él nos ha librado, no para que sigamos viviendo, hermano, para las riquezas, para crecer, para engrandecerme, para verme mejor, no para seguir queriendo saciarme en mí mismo, sino para empezar a vivir para la voluntad de Dios. Para eso Dios la ha rescatado, no para sacarle un peso del pecado y ahora viva su vida más tranquilo porque el pecado no le condena, sino que nos ha rescatado para que le glorifiquemos a Él, para que hagamos su voluntad, para que andemos en su propósito, para que andemos en lo que Él quiera. Y el verso 3 va a decir, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Este versículo va a decir, hey, ¿no les bastó el tiempo que vivieron en el pecado? ¿No les bastó el tiempo que ya vivieron en la carne? Basta ya de esas cosas. Fue suficiente. No necesitan más andar en la carne para ahora hacer la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles, andando en lo que agrada a los gentiles, ¿cierto? Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Y este mismo texto ahí en 1 de Juan nos va a decir que tenemos gran bendición en hacer la voluntad de Dios. Va a decir que los deseos, las pasiones de este mundo son pasajeras, ¿cierto? Se acaban, el mundo pasa y sus deseos. Eso se va a acabar, hermano. Eso se va a deshacer con el tiempo. Se va a deshacer tanto a veces las relaciones, tanto las cosas que queremos lograr, incluso su título, hermano, se va a deshacer. No es lo más importante de la vida, es bueno, amén, es bueno. Pero se va a deshacer también en la eternidad, no vamos a ser el hermano ingeniero, el hermano arquitecto, el hermano administrador de empresa, vamos a ser hijos de Dios y ese es el nombre glorioso que se nos ha dado. Eso es la gloria, hermanos. Pero dice, y hace un contraste aquí Juan, dice, el mundo pasa y sus deseos, ¿cierto? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire el contraste que hace, mire, todas estas cosas pasan y se acaban, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es bueno notar algo. Es bueno notar que no está hablando de que la voluntad de Dios permanece para siempre, eso lo sabemos. Lo que está diciendo es, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que practica la voluntad de Dios. Hermanos, qué bueno es saber que más allá de este mundo, después de la muerte, después de pasar de esta vida, no vamos a ir allá con los deseos carnales, no vamos a ir a la gloria con las pasiones, sino que vamos a ir al cielo a seguir haciendo la voluntad del Padre. En el cielo vamos a ser librados de esta corrupción terrenal, vamos a ser librados de pasiones, vamos a ser librados de esta naturaleza corrompida, ¿cierto? Vamos a dejar atrás este cuerpo con sus debilidades, con sus deseos, para ser cambiados eternamente, para ser transformados, para cambiar nuestra mente. Y ahora todo este corruptible y las pasiones corruptibles van a ser cambiadas en una gloria eterna junto con Cristo Jesús. Este pensamiento es el que cautiva nuestra mente, hermanos, y nos permite no deprimirnos cuando no somos reconocidos. No deprimirnos cuando no tenemos lo que creemos que necesitamos. No enfadarnos con Dios porque en este momento no tengo lo que quiero.
porque sé que en la eternidad voy a tener tanto más de lo que nunca imaginé. Creo que el miércoles lo dije, no en la semana, de que se le preguntaba a un hermano en una iglesia que luchaba con la depresión, que luchaba con sentimientos, ¿cierto?, de tristeza, de estar menoscabada. Le preguntaron los hermanos un domingo: hermana, ¿cómo estás? Hermana, ¿cómo estás? Y ella dijo: bien, nada que la resurrección no cure. ¿Cierto? Bien, nada que la resurrección, nada que la transformación en gloria no vaya a curar. Estoy bien. Puedo tener sentimientos de tristeza, puedo padecer necesidad, puedo aún ser maltratado, pero va a pasar en este tiempo pasajero, pequeño, corto, incomparable a la eternidad. Hermano amado, esa es nuestra esperanza. Por eso es que los éxitos y la gloria de este mundo, la vana gloria de este mundo, no se nos suben a la cabeza, o no debieran subirnos a la cabeza, pues sabemos que mi gloria va a pasar. Mi gloria en mi trabajo, mi gloria en mi familia, mi gloria en la sociedad va a pasar. Y un día voy a ser revestido de verdadera gloria, de la gloria que es con el Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos va a decir que hay bendición para los que hacen la voluntad de Dios. El creyente genuino no simplemente conoce y entiende la voluntad de Dios, sino que la practica. Practica esta voluntad de Dios. Vamos a ver 3 preguntas en estos minutos que vienen. ¿Qué es practicar la voluntad de Dios? ¿Por qué practicarla? ¿Y cuánto tiempo hemos de practicarla? 3 preguntas que nos van a llevar al versículo, ¿cierto? ¿Qué es practicar la voluntad de Dios? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien me podría decir una palabra o algo? ¿Qué es para usted practicar la voluntad de Dios? Cualquiera que pueda decir, ¿qué es practicar la voluntad de Dios? No necesita una definición teológica. Pero cuando usted piensa y dice, bueno, para mí practicar la voluntad de Dios es, ¿qué es? Obediencia. Obediencia, ¿cierto? Obediencia a su palabra. Guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Hermano, excelente respuesta. Más práctica. Cuando usted piensa la semana, voy a hacer la voluntad de Dios, ¿qué piensa? ¿Vivir la fe? Vivir la fe, ¿cierto? Pero a mí me llama la atención que en el cristianismo hoy en día parece que hacer la voluntad de Dios es venir a la iglesia. Una vez a la semana. Venir a la iglesia, estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy viviendo el plan de Dios para mi vida. Voy a la iglesia una vez a la semana. Y con mucho esfuerzo voy 2 veces. Señor, agradéceme. Estoy haciendo la voluntad. Hermanos, ¿es eso hacer la voluntad de Dios? ¿Ha escudriñado la palabra para saber qué es la voluntad de Dios? Hay una voluntad de Dios general, que es glorificar a Dios, ¿cierto? Como dice una declaración de fe, conocer, o sea, glorificar a Dios para siempre y disfrutar de Él, algo así dice, ¿cierto? Conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre, glorificarle a Él, honrarle a Él con toda mi vida. Pero en lo específico, porque usted y yo no vivimos en un mundo de teología, vivimos en un mundo práctico, donde cocinamos, mudamos hijos, vamos a comprar, ¿cierto? Vamos al colegio, vamos y venimos. La palabra del Señor también nos da algunos aspectos, y yo voy a solamente tomar 3 de muchos que nos hablan de la voluntad de Dios. Parte de la voluntad de Dios, y en esto está muy enlazado con glorificarle a Él, dice Mateo 22, verso 37 al 39. Mateo 22, verso 37 al 39. Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios. Le preguntaron cuál es el más grande mandamiento. Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo primero, ¿cierto? Amar a Dios. ¿Cómo podríamos definir amar a Dios? Porque muchas veces en campamento de jóvenes yo digo, ¿qué es Dios para ti? No, Él es todo. Yo amo a Dios. Es mentira. Le sale por los poros que no ama a Dios. Que ama su música, ama su grupo de amigos, ama lo entretenido que es estar aquí, pero a Dios ni por las tapas, en ninguna parte. ¿Qué sería amar a Dios? Lo que pasa es que nos han estado enseñando que dice que ama a Dios y no ama a su hermano. Ajá. No puede. Hay una incongruencia. Ahí en Tesalonicenses me parece que dice, nosotros debemos amar
desbordar, la idea es Ajá. que desborde un vaso Ajá. y se salga el agua hacia afuera, a Sí. ese punto. Exactamente. Profundamente. Sí. Entonces, es difícil. Sí. En la carne es difícil, pero estamos aprendiendo que en el Espíritu, Amén. a través del poder que nos da el Señor, a través Sí. del Espíritu Santo, sí se podría hacer. Sí se podría. Sí, muy bien. Gracias, hermano Héctor. Pero usted, ¿cómo ama a Dios? ¿Cómo se ve reflejado en su vida? La respuesta es, voy a la iglesia. Voy a la iglesia. Yo amo a Dios. Voy a la iglesia. No digo garabatos, ¿cierto? Evito fumar. Estoy amando a Dios. ¿Cómo ama a Dios, hermanos? Amar a Dios bíblicamente es conocerlo, es escudriñarlo, es profundizar en Él. Conjunto con eso, crecer en obediencia, es adorar, es amar lo que Él ama, odiar lo que Él odia. Hermanos, amar a Dios no es un concepto lejano. Usted ama a Dios cuando ama su palabra, cuando lee sus cartas. Juan capítulo 14 va a decir, bueno, el que me ama mi palabra guardará. No hay amor si usted no está conociendo la palabra de Dios. No hay verdadero amor. Dígale que ama a su esposa y háblele una vez a la semana. Ella va a creer, sí, va a creer. Hermano, no es así. Lea la palabra de Dios, es para usted. Es lo que Dios ha revelado para usted. Léala y aplíquela y conózcala. El amor va en conocer y en ir obedeciendo a Dios, sus principios, sus preceptos. ¿Sabe, hermano, cómo trabajar? Lea la palabra de Dios y obedezca a Dios cómo trabajar. No como el ojo, no siendo respondones, como para el Señor, dando gracias en todo. Versículos que nos hablen de eso. Hermanos, necesitamos amar a Dios, obedecerle, conocerle, escudriñarle, adorarle con nuestra vida. Cada día, cada momento. Hay tanto que decir de esto, pero solo vamos a mencionarlo. Y junto con eso y de la mano, amar a mi hermano. ¿Se recuerda a Caín y Abel? ¿Cierto? ¿Qué dijo cuando el Señor le preguntó a Caín por Abel? ¿Qué dijo Caín? ¿Qué soy? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Soy guardaespaldas de mi hermano yo, Señor? Mírame a mí, me estoy portando bien. ¿Qué tengo que ver yo con él? Esa fue la respuesta de Caín. Una respuesta fría, indiferente, una respuesta condenable, capaz que diríamos como David, tal hombre merece la muerte, ¿cierto? Hermano, ¿qué haces cuando el Señor te pregunta a ti por tu hermano? Por la otra familia de tu iglesia local. ¿Qué, Señor? ¿Soy acaso yo guarda? ¿Soy guarda del Boris yo? ¿Qué sé yo si él anda lejos? Así soy guarda, pero hermano, quizás yo no voy a poder cubrirlos a todos, pero usted es llamado a amar a su hermano. Y amar no es decir amar. Amar es poder entregarse. Hermano, entregarse, ¿entiende la profundidad de eso? Es poder cuidar, hacerle bien, dar de lo mío, pasar tiempo con él, pasar tiempo con el otro. Hermano, otra mentira que nos metieron en la cabeza, sí, yo paso tiempo con ellos, poquito pero de calidad. Mentira, como la crianza, ¿cierto? Moderna, no, yo paso poco tiempo con mis hijos pero de calidad. Una mentira moderna que se nos metió en la cabeza. Necesita dos tiempos, cantidad y calidad. Lo que pueda de tiempo y de buena calidad. Hermanos, pase tiempo con sus hermanos en la fe, muéstrele amor, muéstrele gracia, muéstrele cuidado, dele de lo suyo, no de lo que le sobra, de lo que va a perder usted para dar. Dele a su hermano, démonos unos a otros, hermanos. Hemos reflexionado harto con mi hermano Nicolás, podemos juntarnos y hablar de esto. Hermanos, estamos en un tiempo que la iglesia de Cristo no parece cuerpo, parece algo descuartizado, en que cada parte anda botada por ahí y se junta un ratito, ni siquiera se pega y se vuelve a separar, a dispersar por el mundo. ¡Qué terrible, hermanos! Necesitamos amar realmente a nuestros hermanos, cuidar del otro, saber del otro. ¿Sabe usted que hay hermanos entre nosotros, hay por lo menos uno que gana 180,000 pesos en su mes? Gasta 120 en arriendo, 20 en poder tener un teléfono, algo, y come con 40. ¿Sabía usted, hermano?
¿Sabía usted, hermano? ¿Qué le causa eso? ¿Va a hacer algo? ¿Va a hacer algo por eso, hermano? ¿Sabe usted que hay hermanos mayores, ancianos que están en su casa y que pueden ser visitados, que necesitan compañía? ¿Sabe usted que necesitan, hermanos? Decimos amarnos, pero nuestra boca nos golpea, nos engaña. Eso no es amar. Necesitamos poder pasar tiempo, amar, entregarnos. Localmente me preocupa esto. Me preocupa porque saben que entre nosotros, y en esto hablo de la iglesia local, nosotros, las familias que componen esta iglesia están demasiado ocupadas. Me preocupa, hermanos. Cada familia aquí, a veces los solteros también están demasiado ocupados como para amarse. Demasiado ocupados para amarnos, hermanos. Hay algo que cambiar. Hay algo que hacer. Estamos tan ocupados, hermanos. Tan ocupados que no podemos vernos, que no podemos visitarnos, que no podemos animarnos unos a otros, que no podemos compartir una once unos con otros. Tan ocupados. Hermanos, no se confunda. Y en esto, porque usted puede decir como esposo, como esposa que trabaja, es que estoy haciendo la voluntad de Dios trabajando. Y una vez yo escuché de un buen hermano, no puedes hacer la voluntad de Dios en un punto negándola en otro punto. Es mentira, algo está mal, algo está errado. No puede ser que estés tan ocupado trabajando que no puedas amar a tu hermano. No puede ser que estés tan ocupado trabajando que no puedas tomar tiempo de orar con tu esposa. No puede ser. No puede ser que estés tan ocupado en los estudios que no puedas honrar a tus padres. No puede ser, amados, no nos engañemos. El Señor nos ha hablado con verdad. Si usted, hermano, trabaja 20 horas a la semana, quizás la voluntad de Dios es que trabaje menos, que viva con menos, más humildemente, más estrechamente, pero haciendo su voluntad en cada área. Eso es verdad. Queridos, necesita tomar decisiones radicales para ser un cristiano conforme a la voluntad de Dios. Yo les amo hasta el cielo. Mi pensamiento está con ustedes cada semana. Pero casi no tienen tiempo para ser amados. Ni no solo yo, quizás hay otros también pensándolo. Hermanos, no puede ser que estés tan ocupado leyendo la Biblia que no puedas compartir con tu familia. No puede ser que estés tan ocupado haciendo la voluntad de Dios, congregándote, que no pases tiempo con tus hermanos. Hermanos, es necesario poder analizarnos. Tengamos ojo con esta actitud, porque ¿sabe qué? Esta actitud se transfiere a los hijos. Porque yo le he dicho a jóvenes de enseñanza media, ¿y cuándo nos juntamos? No, es que no tengo tiempo. No tengo. De verdad no tienes tiempo. De verdad no tienes tiempo. Estás en el colegio, me imagino en el trabajo. Después me imagino cuando estés casado. Se transfiere, los hijos van a responder lo mismo que usted responde. Nunca tienen tiempo para un discipulado, nunca hay tiempo para juntarnos a orar, nunca hay tiempo para salir a entregar un folleto, nunca hay tiempo para juntarnos a tomar once y animarte. Hermanos amados, hay que cambiar. Mi hermano, le amo. Necesita salir esta tarde orando y rogando al Señor que nos dirija en algo. Hay algo que cambiar. La palabra del Señor nos da un segundo aspecto de la voluntad del Señor. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándoles, ¿cierto? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, haced discípulos, enseñándoles, bautizándoles. Tres cosas. Haced discípulos es formar discípulos, construir discípulos. Enseñándoles, bautizándoles. Hermanos, ¿estás tú cumpliendo esa voluntad de Dios? ¿De alguna manera? ¿Estás haciéndolo? En tu trabajo, no conmigo y repartiendo un folleto. En tu trabajo, en tu casa, tu vecino. ¿Estás de alguna manera haciéndolo? Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La santificación, parte de la voluntad de Dios. Voy a correr un poquito con estas cosas. ¿Por qué practicar la voluntad de Dios? ¿Por qué no solo conocerla? Yo conocí a un buen amigo que cuando lo conocí me decía, Daniel, no me insistas.
Yo lo que quiero es ir al culto, escuchar la predicación e irme. No quiero nada más. Si la palabra es lo importante. Eso es para mí. ¿Por qué? ¿Por qué eso no lo es todo? ¿Por qué no lo es todo, hermanos? ¿Por qué no solo quedarme con eso? ¿Por qué llevarlas a la práctica? Bueno, la palabra de Dios me va a decir que si yo digo creer algo y no lo practico, soy mentiroso. Mire, ahí mismo en 1 de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6, lo vimos antes. Y en esto sabemos que le conocemos. Mire, y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este está verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar, caminar, marchar como él anduvo. No solo conocer, sino que vivir como él anduvo. Santiago capítulo 1, quizás lo conocen. Santiago capítulo 1, versos 22 al 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores. Mire lo que dice, del que solo oye y no hace, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, él es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y luego se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí mismo en Santiago capítulo 2, verso 14 al 23. Santiago, por favor, vea eso. Santiago 2, 14 al 23. Vamos acercándonos ya al final. Dice, Santiago 2, 14 al 23. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si algún hermano o hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento, o sea, de alimentos de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Mire la idea de esto, atento acá. Si yo veo a mi hermano con necesidad, veo a Lugo con necesidad, y yo sé que él necesita comer, y yo le digo, bueno, anda y sáciate, porque yo lo dije, él se va a saciar de su hambre. Esa es la idea del versículo, porque yo le digo, ya sáciate, ¿se va a saciar de su hambre? No, mi deseo debe ir acompañado de una obra para que sea real. Debe ir acompañado de una obra para que sea genuino, para que sea realidad. Así también, el verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado Abraham, nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe perfeccionó las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuándo fue llamado amigo de Dios? Cuando su fe fue acompañada de obras. Hermano, Abraham no fue llamado amigo de Dios porque creyó a Dios y se quedó en su lugar, en Ur. Porque creyó a Dios y obró. Es necesario que lo que entendemos de la voluntad de Dios, lo que entendamos de la voluntad de Dios, lo hagamos. Porque aquel que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. No es que haciendo nos vamos a lograr permanecer, sino que el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Aquel que es un cristiano genuino va a estar haciendo la voluntad de Dios. Hermano mío, amado, necesitamos estar haciendo la voluntad de Dios, estar perseverando en Él. Esto viene a enlazar, y voy a dejar solo la introducción para la próxima, para cuando ya continuemos con Juan. El hacer la voluntad de Dios permanece para siempre. Y alguno puede decir,
bueno, pero está pasando el tiempo y yo sigo haciendo la voluntad de Dios y no pasa nada, sigo haciendo la voluntad de Dios y el Señor no viene y no pasa nada. Y Juan va a decir, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo y ese es un ánimo para seguir haciendo la voluntad de Dios. Hermano, no te desanimes, no te quedes porque ya es el último tiempo. ¿Cómo vemos esto? Porque se han levantado ante Cristo y bien lo enseñó ya Nicolás. Ya es el último tiempo, sigue haciendo la voluntad de Dios. Y quizá el creyente decía, pero Juan, algunos están saliendo de la iglesia y dejando de hacer la voluntad de Dios. Y Juan va a decir, bueno, el que es verdadero en Cristo permanece haciendo la voluntad de Dios. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pues si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. Entonces, vamos a seguir reflexionando en eso, seguir avanzando. Hermano amado, el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos, y sus glorias, y sus anhelos, y sus necesidades. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece hasta la eternidad, pero también permanece haciendo la voluntad de Dios para siempre. Permanece haciéndola. Hermano amado, necesitamos poder examinarnos a nosotros mismos, evaluarnos a nosotros mismos, si estamos permaneciendo en la fe, si estamos andando como el Señor anduvo, si estamos obedeciéndole, si estamos conociéndole a Él cada día más, llamándole cada día más a Él. Esté pensando en esto, vienen 2 domingos especiales, Navidad, Año Nuevo, y posterior a eso vamos a continuar con Juan. Pero es necesario que pueda usted estar evaluándose, examinando su vida y viendo cómo estamos viviendo la voluntad de Dios. No solo conociéndola, sino que viviéndola. En amor al Señor, en amor a mis hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, le doy tantas gracias por su bondad, por su misericordia, por su palabra, tan profunda, tan hermosa, tan inagotable, Señor, donde en cada tema podríamos pasar siglos, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a sintetizar, ayúdanos a guardar para nosotros una exhortación, un cambio, una diferencia. Señor, yo te ruego que no caigamos en el engaño de ser oidores olvidadizos. Yo te ruego que no caigamos, Señor, en el engaño de creer que porque oímos es suficiente, o porque tuvimos remordimiento es suficiente, que no nos engañe nuestro sentimiento, Padre, que lo llevemos a la práctica, que hayan decisiones de los padres para con su familia, del soltero, de cómo vivir a Cristo cada día. Yo te lo ruego, Padre Celestial, transforma nuestra iglesia en una iglesia que haga tu voluntad, que te ame, que no sea espectadora, sino hacedora de la voluntad de Dios. Señor, yo te lo ruego, yo clamo a ti, Señor, por esta obra maravillosa. Gracias, Señor, por este culto, gracias, Señor, por este tiempo, gracias por la paciencia de mis hermanos, Señor. Guarda sus corazones en completa paz, bendígales, Señor, ayúdenos a regocijarnos en tu gracia y en toda tu bondad. Señor, yo te adoro, te exalto en el nombre del Señor Jesús. Amén.